Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a aprovechar el tiempo en esta hora del día. Y les invito, por favor, que me acompañen al Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, por favor. Vamos a leer los primeros 10 versos de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Habiendo entrado Jesús por Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo te he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a iniciar, hermanos, en esta mañana el tema precisamente en esta porción de la Escritura, en esta porción de los Evangelios. Y hablábamos, hermanos, en reiteradas ocasiones de que estamos viviendo en un caos como sociedad, estamos viviendo en un caos a nivel mundial, en donde las enfermedades, en donde las pandemias han tocado hasta la puerta de nuestras casas, y aún así encontramos en medio de todo este caos la fragilidad del hombre. Encontramos que el ser humano todavía sigue buscando respuestas a algo desconocido. El ser humano sigue buscando respuestas a aquello que estará por venir. El ser humano sigue estando inquieto precisamente por los días futuros que pueden llegar a nuestra vida, a nuestra sociedad, pero también, hermanos, puede afectar a nuestra familia. Y durante todo este tiempo, y creo que durante los años de vida que el Señor nos ha prestado a cada uno de nosotros y a muchas personas, el hombre siempre ha tenido una pregunta que sigue dándole vueltas en su cabeza y no entiende en muchas ocasiones la razón por la cual el Señor permite, la razón por la cual pasan ciertos eventos, pasan ciertas cosas, la razón por la cual vienen a nuestras vidas pruebas, la razón por la cual vienen problemas. Pero hay algo, hermanos, que siempre parece que está retumbando en nuestra cabeza, en nuestra mente, y que desde que somos jóvenes, es una pregunta que viene siempre a nuestro pensamiento, viene siempre a querer cuestionar sobre qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a pasar el día de mañana. Si ustedes se fijan, desde que nacemos y vamos creciendo, siempre existe una pregunta recurrente a nuestras personas o que nosotros hemos hecho a otros, y sobre qué es lo que vas a hacer el día de mañana, a qué te vas a dedicar, qué piensas estudiar, qué vas a hacer cuando seas grande. Y parece, hermanos, que esa pregunta retumba tanto en nuestra mente que nos agobia en todos los años de nuestra existencia. Pero antes de pensar qué voy a hacer el día de mañana, qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, hay algo, hermanos, que también está rondando, y es precisamente, bueno, si nací, ¿cuál es el propósito de haber nacido? Si estoy en esta tierra, ¿cuál es la razón por la cual existo? Y es precisamente, hermanos, en esta mañana que quiero compartir con ustedes, pues, esa razón por la cual estamos vivos, esa razón por la cual el Señor nos tiene en este lugar, esta razón por la cual el Señor nos tiene aún con vida. ¿Cuál es la razón de vida? ¿Cuál es el motivo de mi existencia? ¿Por qué vivo? ¿Por qué existo?
Algunos la han encontrado en esa profesión que desde chicos soñaron. Algunos encontraron la razón de su vivir, de su existencia, porque su papá fue, su abuelito fue médico, su papá fue médico y él también es médico. Y pueden encontrar, hermanos, probablemente la razón de su existencia en esa profesión. Otros, a lo mejor la meta de vida era formar una familia y ya tiene esa familia, ya ha encontrado, hermanos, esa razón de vivir en su familia. Probablemente otros han encontrado esa razón de vivir en alguna vocación, en aquello que nos apasiona hacer, en aquello que nos llena, que nos hace sentir plenos. Pero hay otros que han encontrado esa razón de vivir, esa razón de ser, aún más allá de lo que nosotros consideremos alguna diversión o algún pasatiempo. Es decir, hay personas que encuentran la razón de su existencia en un deporte, en un hobby, en algo que les apasiona. Pero muchos de ellos, al encontrar esta razón de vivir, dicen estas declaraciones que yo nací para ser maestro, yo nací para ser médico, yo nací para ser padre y madre de familia, yo nací para hacer esto, yo nací para practicar este deporte, yo nací para realizar este tipo de actividades, y es correcto y es bueno. Pero creo, hermanos, que aún en esa realización profesional, familiar, vocacional, aún hay algo y que inquieta el existir del ser humano. El cristiano, en estos tiempos y en cada momento, hermanos, debe saber o entender que todos los logros alcanzados en el plano terrenal siempre serán pasajeros, porque tenemos, hermanos, una vida muy efímera. Tenemos el paso por esta tierra muy, muy breve. Una profesión puede darnos probablemente la estabilidad que necesitamos en lo profesional, en lo económico. Pero esa profesión, hermanos, un día la vamos a dejar de practicar. Por eso es algo breve. Una familia va cambiando y la familia se va separando debido a los planes de cada uno, debido a la edad. Algunos ya no están aquí en la tierra con nosotros. Y entonces esa plenitud que teníamos al tener una familia realizada, pues también es pasajera. Los pasatiempos o la vocación a la cual nos hemos dedicado probablemente llega un momento en el que ya no los vamos a poder realizar por la misma capacidad que a lo mejor va decayendo de nuestra mente, de nuestra reacción. Y cuando se practica algún deporte y se encuentra esa realización personal, pues también es pasajero, porque el cuerpo pues se va acabando. Las fuerzas se van agotando y por lo tanto ese sueño, esa razón de vivir, pues se extingue. Por eso decimos, hermanos, que debemos entender que todo lo que hagamos en nuestro plano terrenal tiene un tiempo, tiene una caducidad. El Hijo de Dios, por el contrario, hermanos, necesitamos enfocarnos en cumplir los propósitos eternos por los cuales el Señor nos ha salvado, por los cuales el Señor nos ha redimido. El Señor Jesucristo conocía claramente cuál era la misión para haber venido a la tierra. Y lo vamos a ver en dos pasajes, hermanos. Él tenía claramente cuál era el propósito, cuál era la misión. No era solamente nacer por nacer, no era el propósito de su venida a lo mejor el ayudar a los pobres, no era el sanar a los enfermos, no era el hacer milagros, sino que vamos a ver, hermanos, cuál era el propósito por el cual el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, y él tenía muy claro cuál era el propósito por el cual el Señor le había mandado a este plano terrenal. Pero también fue algo pasajero, porque encontramos, hermanos, que su vida no duró más de 33 años, porque encontramos que su ministerio fue algo breve. Y ese, hermanos, no fue el propósito por el cual el Señor vino aquí a la tierra solamente por un breve de tiempo, sino que vino a cumplir algo muy especial. En varias ocasiones el Señor Jesucristo menciona que Él venía a hacer la voluntad del Padre que le había enviado. Ahora, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a también decir esta declaración? Recordemos lo que veíamos hace 8 días. Nosotros, hermanos, somos peregrinos. Estamos en esta tierra como extranjeros. Y por lo mismo debiera, hermanos, ser esa misma convicción, el poder hacer la voluntad de nuestro Padre, el poder hacer la voluntad de aquel que nos ha elegido
para ser parte de su familia y ahora ser llamados sus hijos. En las Escrituras encontramos que cuando el Señor Jesucristo es anunciado su nacimiento a su madre María, el ángel le dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y da en estas declaraciones, da en estas palabras precisamente la razón por la cual él iba a nacer. En Mateo capítulo 1 versículo 21 se nos dice claramente: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No era venir a hacer milagros solamente. No era venir a ocuparse de las necesidades de los necesitados. No iba a venir solamente a hacer un parteaguas en la historia, sino que el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a la tierra, como lo dice el Evangelio de Mateo, es a salvar a su pueblo de sus pecados. Lo tenía muy claro. El Señor Jesucristo sabía, hermanos, el propósito y la razón por la cual estaba en esta tierra. Hay dos momentos en el ministerio público del Señor Jesús, en donde Él expresa públicamente, precisamente, cuán consciente estaba de su misión en este plano terrenal y cómo el Señor, como Dios, como el Padre, le había enviado. Acompáñeme por favor ahí donde tuvimos la lectura, en Lucas capítulo 19, pero vamos a leer, hermanos, por favor, el versículo 10, si son tan amables. Lucas capítulo 19, versículo 10. Acompáñeme con su vista. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuevamente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el Señor Jesucristo entró en casa de, como ya lo vimos, ya lo leímos, de este hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, aquellos que recaudaban los impuestos, y que entró en la ciudad de Jericó, la gente del pueblo murmuraba contra él y se preguntaba: ¿por qué este hombre entra a la casa de un hombre pecador? ¿Cómo se le ocurre ir a la casa de un hombre tan malo? De aquel hombre que tenía una reputación muy mala ante el pueblo. Pero Jesucristo les dijo en el versículo 10 que Él vino a buscar y a salvar precisamente lo que se había perdido. Y recordemos, hermanos, que no hay nadie en el mundo que esté tan lleno de maldad que Jesucristo no lo quiera salvar. Y no hay persona tan perdida en el mundo que Jesucristo no lo quiera rescatar. Y no hay esclavo del pecado en el mundo que precisamente nuestro Señor Jesucristo no quiera darle esa libertad. Por eso estas palabras de Él mismo: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, hermanos, descendió del cielo a la tierra para salvarnos de la maldición de la ley, pero también de la atadura, de la esclavitud, del pecado. Y estando en esa condición, dice Filipenses 2, 6 al 8, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y en esa humillación, hermanos, más profunda, Él decidió ir a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados. Pero no solamente el trabajo, no solamente la misión, no solamente ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz se quedó ahí, sino que la Escritura nos habla que dejó precisamente la cruz para poder ser sepultado, y estando sepultado una vez después de que pasaron 3 días y 3 noches, el Señor resucitó en gloria. El Señor resucitó, hermanos, para que pudiéramos obtener esa vida eterna. Mire, acompáñeme por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo, hermanos, descendió del cielo a la tierra precisamente para poder buscar y salvar aquello que se había perdido. Dejó esa gloria que tenía, dejó esa magnificencia, se humilló, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, se hizo semejante a nosotros. Y en esa condición, dice la Escritura, que fue a la cruz del Calvario, y en esa condición de humano resucitó de la tumba para que usted y yo gozáramos de esa vida eterna. Dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y dice, terminando este versículo, para gloria de Dios Padre. No para nuestra vanagloria, no para exaltarnos, sino que todo, hermanos, tiene que girar a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo glorificar a nuestro Padre Celestial. Hay un comentarista, el hombre llamado Matthew Henry. Él nos dice lo siguiente: cuando nuestra causa estaba perdida sin remedio, el gran abogado intervino para ganarnos el pleito. Y así lo entendemos, hermanos, porque la Escritura nos dice, porque no hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. El sacrificio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio eterno, el sacrificio único que Él hizo por nosotros, que Él hizo por la raza humana, estaba claramente resuelto en su mente, resuelto en su corazón. Aunque tuvo la inquietud de no obedecer al Padre, aunque algunos le estorbaron para que no muriera, el Señor Jesucristo, hermanos, sabía claramente que tenía que obedecer la voluntad del que le había enviado. El sacrificio de Cristo, hermanos, quita el pecado. Y su sacrificio no necesita repetirse. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 9, versículo 28. De repente encontramos personas que pues algún tiempo dijeron haber recibido a Cristo en sus corazones, pero después quieren volverlo a hacer porque ha habido pecado en su vida. Pero ¿qué dice el escritor de Hebreos? Por favor, capítulo 9. El escritor de Hebreos en el capítulo 9 y versículo 28 dice de la siguiente manera: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Versículo 28. Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces dice? Una sola vez. Por eso, hermanos, es importante que entendamos que el sacrificio de Cristo es único, que quita el pecado y que su sacrificio, hermanos, no necesita repetirse en cada momento de nuestras vidas, porque Él ya pagó precisamente por nuestros pecados aquel momento, aquel día en la cruz del Calvario. Mire, acompáñeme por favor unas hojitas antes en Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27, porque es importante, hermanos, que entendamos que el sacrificio de Cristo fue único y que se hace una sola vez y para siempre. Dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entendemos, hermanos, que el propósito por el cual, la razón por la cual el Señor Jesucristo vino, era a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo hizo una sola vez, y lo hizo estando en la tierra, y cumplió el propósito por el cual Él vino. Por eso, en Lucas capítulo 19, regresamos en la historia, en este encuentro personal que tiene con Zaqueo,
Encontramos, hermanos, una necesidad espiritual en este hombre llamado Zaqueo. Mire, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Casualidad? No. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y aquí hace una aclaración y da un detalle de cómo era Zaqueo. Dice el versículo 3, pues era pequeño de estatura. Versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Si nos fijamos, hermanos, había una gran necesidad en la vida de Zaqueo. Él había escuchado quién era Jesús. Él había escuchado lo que había hecho Jesús. Él había escuchado los milagros y las señales que estaban alrededor del ministerio del Señor Jesucristo. Y por eso cuando supo que iba a llegar a Jericó, pensó, probablemente este hombre, probablemente Jesús, probablemente Él pueda ayudarme en mi vida. Por eso necesito verlo. Por eso necesito conocerlo. Pero Zaqueo no sabía, hermanos, que el Señor Jesucristo ya lo había conocido con anterioridad. Ya sabía que Zaqueo iba a estar en ese lugar. Ya sabía que se iba a abrir una puerta para que se compartiera la salvación a una familia. Ya sabía que Zaqueo iba a estar en un árbol y que el Señor Jesucristo le iba a decir que descendiera, porque necesitaba tener comunión con Él. Una necesidad, hermanos, muy grande. Y le quiero preguntar, ¿de qué tipo era esa necesidad que tenía Zaqueo? ¿Cuál era su mayor necesidad? En estos tiempos hablamos de necesidades y siempre lo relacionamos, hermanos, precisamente con el área material, con el área económica. Pero pocas veces vamos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pocas veces vamos más allá de lo que nuestra esencia como seres humanos tiene. Recordemos que estamos hechos por espíritu, alma y cuerpo. Y difícilmente o rara vez, hermanos, encontramos aquellas necesidades espirituales o emocionales que hay que suplir diariamente. En este caso, Zaqueo era un hombre, dice los primeros versículos, era jefe de los publicanos, tenía una posición privilegiada, tenía un nombre o tenía un renombre, era una persona conocida, tenía un mal testimonio porque dice que la gente lo rechazaba, la gente lo consideraba que era un hombre pecador, que era un hombre malo, que era un hombre que a lo mejor era injusto en cobrar los impuestos, era un hombre que no tenía buen testimonio. Ahí encontramos una necesidad. Pero también dice el versículo 2 que era un hombre rico. Es decir, hermanos, que económicamente no tenía ninguna necesidad por lo material o por lo económico. Pero él en su corazón consideraba tener una necesidad más grande, que era, hermanos, una necesidad espiritual. Y pocas veces ponemos atención a esta área de nuestras vidas. Pocas veces ponemos atención a qué está pasando con mi corazón, qué está pasando con mis emociones, qué está pasando con mis pensamientos, qué está pasando con mi lengua, qué está pasando con mis actitudes. Para Zaqueo, hermanos, la posición económica o la posición privilegiada que tenía en el gobierno no era importante, porque hubiera seguido así su vida. Sin embargo, cuando escuchó que venía el Señor Jesucristo, fue el primero en subirse a un árbol para poder verlo. Dijo, a mí se me dificulta verlo a nivel del piso, por eso necesito subirme. Porque él sabía, hermanos, y consideraba que había una necesidad más importante y apremiante en su vida. Esa necesidad, hermanos, era una necesidad
urgente. Pero esa necesidad, hermanos, déjeme decirle que el Señor Jesucristo la sigue viendo en el hombre. Y no solamente en aquel que aún está en sus pecados, sino aún en nosotros que somos sus hijos. Aún ve que tenemos esa necesidad espiritual. Probablemente en estos tiempos no hemos dedicado el tiempo necesario a la oración. Y Él ve esa necesidad. ¿Recuerda cuando estaba con los discípulos, con los apóstoles? Algo que ellos consideraban que les hacía falta era orar, tener fe. Y se lo pidieron al Señor Jesucristo. Demandaron que les enseñara precisamente a tener más fe, a que les enseñara a depender más de Él. Porque es algo, hermanos, que necesitamos seguir practicando en nuestras vidas. ¿Cuántos en este tiempo no hemos tenido necesidad de ir a la palabra de Dios? ¿Cuántos en este tiempo no hemos tenido la necesidad a lo mejor de contribuir a distancia o virtualmente o como podamos con la iglesia, con algunos miembros y hermanos de la congregación? ¿Cuántos no hemos tenido, hermanos, esa necesidad? Bueno, Jesucristo la está viendo. Pero había algo interesante. Que aunque Dios ve nuestra necesidad y aunque Jesucristo vio la necesidad de Zaqueo, Jesús vio otra cosa en su vida. ¿Y sabe cuál fue? Esa disposición de un corazón hambriento por conocer la verdad y saber quién era aquel hombre Jesús. Yo no sé cómo estemos, hermanos, en estos tiempos. Yo no sé cómo esté nuestro corazón, cómo esté nuestra área espiritual. Pero el Señor Jesucristo está viendo la necesidad que tenemos. Y la pregunta es, ¿verá también, así como lo vio en Zaqueo, esa disposición? ¿Estará viendo que tenemos un corazón dispuesto a conocerle más, a acercarnos a Él, a conocer la verdad, conocer cómo estar tranquilos en medio de estos tiempos? Seguir confiando, aumentar nuestra fe, conocerle a través de su palabra. A lo mejor necesitamos, hermanos, que nos aumente la fe. Pero la pregunta es, ¿estaremos, hermanos, nosotros con un corazón dispuesto para que el Señor Jesucristo, para que Dios obre, para que el Espíritu Santo trabaje directamente con nosotros? Mira, acompáñenme por favor, ahí mismo en el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 19. Vamos por favor al capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Encontramos, hermanos, otro caso, no solamente el de Zaqueo, no solamente en el momento en el que el Señor Jesucristo dijo que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 5, acompáñame por favor, versículo 27 al versículo 32. Vamos a leer estos versículos, por favor. Dice, después de estas cosas salió y le vio a un publicano llamado Leví. Ya no se llama Zaqueo, ahora es Leví. Dice, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dice el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesucristo, hermanos, sabía claramente, sabía perfectamente la razón por la cual estaba en la tierra. Sabía perfectamente por qué Dios le había enviado a este plano terrenal. Y vuelvo a lo siguiente, no vino solamente a hacer milagros, no vino solamente a suplir necesidades físicas de los pobres y de aquellos hambrientos. No. Él se fue a lo que realmente importaba. Él dijo con Zaqueo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este versículo 32 dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Agradecido de Jesús, este hombre llamado Leví, que era también
un publicano, por haberle llamado en agradecimiento, dice la escritura, que versículo 29, Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Leví estaba tan agradecido, hermanos, por esa oportunidad que el Señor le estaba dando para seguirle. Leví estaba tan agradecido porque el Señor se había fijado en él. Leví estaba tan agradecido porque no dudó en dejar absolutamente todo, su vida, lo que tenía, para poder entonces, hermanos, seguir al Señor Jesucristo. Él quería, hermanos, que otros se regocijaran igualmente con él por haber tenido este encuentro personal con el Señor Jesucristo. Él deseaba, hermanos, que sus compañeros, que sus amigos, incluso su familia, pudiera tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Convertirse, hermanos, a Cristo es más importante, y déjeme decirle, que graduarse de una carrera o de una universidad o de alguna escuela. Tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo es más importante, hermanos, que llegar a la mayoría de edad y poder tener un plástico que nos permite votar y ser votado en nuestro país, tener derechos y obligaciones. Recibir a Cristo en nuestros corazones, hermanos, es más importante aún que recibir alguna herencia o alguna fortuna que alguien nos haya dejado. Algunos fariseos y maestros de la ley que estaban allí comenzaron precisamente a cuestionar a los discípulos de Jesús y le preguntaron, ¿por qué, en el versículo 30, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Tenemos, hermanos, que recordar que el Señor Jesucristo vino precisamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recordemos que el Señor Jesucristo, hermanos, vino a llamar a justos. No vino a llamar a justos, sino a pecadores para hacerlos justos. Y es precisamente, hermanos, el propósito por el cual el Señor Jesucristo estaba en esta tierra. Es por eso que el Señor Jesucristo se mantenía en este plano terrenal. Él no vino a establecer una religión más. Él vino a la tierra, hermanos, precisamente a llamar a aquellas personas pecadoras a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento sincero. El Señor Jesucristo dejó claro que personas como Leví y sus amigos tenían una necesidad espiritual que satisfacer, y para eso había venido. Así como estuvo con Zaqueo, ahora estaba con Leví. La religión, hermanos, en muchas ocasiones excluye a aquellas personas, como lo dice aquí, que son consideradas pecadoras. Aquellas personas, dice, con publicanos, que no tienen buen nombre dentro de la sociedad. En muchas ocasiones, hermanos, la religión hace este tipo de exclusión. No consideramos a todos dignos para poder estar cerca de Dios, mientras que el Señor Jesucristo hizo todo lo contrario. El Evangelio, hermanos, nos llama a formar parte del reino de Dios independientemente de nuestra condición, de nuestro puesto en la sociedad, de nuestro testimonio o de nuestras posesiones. Recordemos, hermanos, que Él vino solamente a buscar aquello que se había perdido. Recordemos, hermanos, que Él vino a salvar a los pecadores. De igual manera, hermanos, nosotros necesitamos ver a la gente como Jesús la estaba viendo. Personas pecadoras que necesitan arrepentirse, personas pecadoras que necesitan el Evangelio, personas con necesidades espirituales para ofrecerles y acercarlos a esa reconciliación que el Señor Jesucristo quiere hacer con ellos. El hombre posmoderno, hermanos, quiere justificar toda conducta inmoral y toda actitud dañina que no solo ofende a Dios, sino al propio hombre. Tendemos, hermanos, a veces a justificar nuestras acciones, a justificar nuestros pensamientos, a justificar nuestras palabras, a justificar nuestros actos. Pero ¿sabe qué, hermanos? El mensaje y el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino sigue siendo el mismo. Él sigue llamando a toda una generación a que se arrepientan de sus pecados. No ha cambiado. Sigue siendo el mismo propósito.
Sigue siendo la misma razón por la cual el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Él es la única manera, hermanos, de experimentar cambios permanentes en la vida de las personas, pero no solamente va a redundar en la vida de una persona, sino como lo vimos en los casos tanto de Zaqueo como de Leví, tiene que afectar, hermanos, tiene que afectar ese cambio con la vida de las personas que le rodean, en ese pequeño entorno en el cual usted y yo vivimos y que se llama la familia. Cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, esos cambios permanentes se van a ver reflejados en mi persona, pero también en mi familia. Tiene que haber, hermanos, esos cambios, pero unos cambios permanentes. Y si hay cambios permanentes en la familia, déjeme decirle que entonces la sociedad se va a ver afectada con esos cambios también permanentes. Y tendremos, hermanos, una mejor sociedad, muy diferente a la que estamos viendo en estos tiempos. La palabra de Dios, hermanos, declara que por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, nada excluye a nadie de necesitar de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos los dice en su palabra, que todos pecaron y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La gracia de Dios en Cristo, hermanos, se ha manifestado para salvar a todos los hombres que reconocen que son pecadores y que se arrepienten de sus pecados. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La razón de vivir que tenía el Señor Jesucristo no fue otra, hermanos, más que buscar y salvar a los que se habían perdido, más que salvar a los pecadores. Ese, hermanos, era el propósito claro que tenía el Señor Jesucristo. Recordemos que desde el anuncio de su nacimiento ya estaba declarado. Recordemos que a través del ministerio el Señor Jesucristo tenía muy claro cuál era el propósito de haber venido y dijo: yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. El Señor Jesucristo, hermanos, conocía su misión, conocía su propósito, conocía la razón por la cual, vuelvo a decirlo, estaba en este plano terrenal. Él sabía que venía a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, a llamar a pecadores al arrepentimiento y a impartirles una vida nueva y una vida abundante. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida en abundancia. Pero parece, hermanos, que aún los cristianos en estos tiempos no hemos comprendido esa vida en abundancia. Y no estamos hablando de tener posesiones en abundancia, o de tener conocimiento en abundancia, de tener logros en abundancia, sino de vivir una vida plena en abundancia en relación con nuestro Señor Jesucristo. Que esas necesidades espirituales, hermanos, que hay en nuestras vidas, Dios diariamente pueda seguir supliéndolas. Esa vida abundante, hermanos, que ofrece Cristo es más que existir biológicamente. Es una vida llena de ricas y grandes bendiciones espirituales, en donde las cosas materiales, por lo que la gente se afana en estos tiempos, tienen que venir como añadidura por esa nueva vida que Cristo nos ofrece. Y lo veíamos en el tema anterior, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Dios sabía, hermanos, que éramos prisioneros del pecado, y por ello proveyó una vía de escape, y esa vía de escape del pecado, de la condenación, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo, todos los hombres estarían atrapados en las garras del pecado, pero solo aquellos que depositan su fe en Él pueden quedar libres, hermanos. Pregunta: ¿cómo estamos, hermanos, en nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos, hermanos, en esas necesidades realmente importantes? ¿Cómo estamos, hermanos, en cuanto a la esclavitud de los hábitos o de pecado de nuestras vidas? El Señor Jesucristo sabía y conocía perfectamente cuál era su misión. Yo le quiero preguntar:
¿Usted conoce la razón por la cual vive? ¿Usted conoce su razón de vivir? No es solamente, como ya hemos visto, tener logros en el plano terrenal, sino que tenemos, hermanos, que enfocarnos en lo que realmente trae abundancia a nuestras vidas. Por eso, antes de buscar otros propósitos, antes de buscar otra razón de nuestra existencia, le invito a que recuerde lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra misión, hermanos, como individuos y como iglesia, es proclamar que Jesucristo es la única esperanza. Esta es la esencia del Evangelio. Si entendiéramos eso, hermanos, cabalmente, invertiríamos más tiempo y recursos para que cada vez más personas en este mundo conocieran que Jesucristo es la única esperanza para el mundo pecador. Esto, hermanos, es la esencia del Evangelio. Si entendiéramos esto cabalmente, entonces entenderíamos, hermanos, la razón por la cual estamos aquí. Que todo lo que hagamos, todo lo que seamos y todo lo que invirtamos tiene que ser para honra y gloria del Señor. No para nuestro propio crecimiento, no para nuestro propio bienestar, sino para que la obra, hermanos, del Señor pueda crecer y de esta manera seguir contribuyendo con el propósito de ir a buscar y a salvar aquello que está perdido, de ir a compartir el Evangelio a aquellas personas que viven en sus pecados y decirles que Jesucristo los ama, que Jesucristo los busca, que Jesucristo quiere reconciliarse precisamente con ellos. La razón, hermanos, de nuestro vivir, la razón de nuestra existencia tiene que estar clara. Si aún no la encontramos, si aún no lo creemos, entonces, hermanos, necesitamos entender que hay cosas más importantes que nuestras necesidades o logros terrenales, sino que tenemos que enfocarnos en aquello que realmente trae bendición, pero no solamente a nosotros y a nuestra familia, a nuestra iglesia, pero también a la sociedad, hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta hora de la tarde le damos las gracias por permitirnos nuevamente, Padre, el congregarnos a través de este medio y poner en sus manos, Señor, cada tiempo de predicación, poner en sus manos, Señor, este tiempo en el cual rogamos y esperamos, Señor, que su Espíritu Santo siga obrando y haga la obra en la vida de su servidor, pero también en la vida de mis hermanos, en la vida de aquellas personas que nos están viendo y que aún no conocen de Cristo como su Señor y Salvador. Rogamos, Señor, que se cumpla su palabra al decir que su palabra nunca vuelve vacía, que podamos, Señor, encontrar personas cambiadas, que podamos encontrar esos cambios, pero que sean permanentes y que puedan redundar, Señor, en esas bendiciones espirituales que afecten a nuestra familia, que afecten a nuestra iglesia, pero que vayan más allá, Señor, a esa sociedad que está perdida y que está necesitando de esa razón y ese por qué el Señor Jesucristo vino a la tierra, Padre. Gracias por permitirnos este tiempo y le pedimos, Señor, que podamos glorificar su nombre en todo lo que hagamos. Se lo pedimos en el nombre de Cristo, en el nombre de nuestro Señor. Amén.